Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, en donde vamos a hablar un poco de la neurociencia y su aporte a la educación. Y le puse este título, Un nuevo Delfos para el siglo XXI. ¿Y por qué? Se preguntarán. ¿Se acuerdan ustedes si alguna vez leyeron a Platón que habla de un tal Sócrates, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo? Y lo dijo allá en el templo de Delfos, en el templo de Apolo, en la isla de Delfos, ¿no? Dijo, conócete a ti mismo, ¿no? Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento, ¿no? Hermosa frase que tiene acá Sócrates y linda idea, ¿no? El de conocerse a sí mismo. Y tenía como única herramienta en ese tiempo la introspección. Y la introspección, el conocerse a sí mismo, de Sócrates era para precisamente tener, digamos así, una adecuada manera de dirigirse a sus ciudadanos, a sus semejantes, a los integrantes de la polis, poder establecer discusiones basadas en elementos racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, y ganar sabiduría sobre todo, ¿no? En nuestros días, el proyecto Delfiano, ¿no? De Delfos, cobra de nuevo vigor en virtud de las modernas técnicas aplicadas a la práctica médica. Hoy sabemos que existen y lo hemos visto alguna vez, quizás hemos tenido ocasión de tener la necesidad de recurrir a estas nuevas tecnologías en cuanto a la salud se refiere, ¿no? Tenemos tomografías computadas, electroencefalografías, resonancias magnéticas funcionales, etcétera, etcétera, un montón de técnicas que nos brindan esta posibilidad de poder conocer mejor, en este caso, a nuestro cerebro. Esto significa que la misión socrática se amplía notablemente. La intuición filosófica, si bien es válida, no abordaba el problema desde una antropología integral, ¿no? Es obvio esto. Ahora, ¿qué es la neuropsicoeducación? Es una disciplina muy nueva, ¿no? Es un programa educativo destinado a trasladar al público en general los principales conocimientos derivados de las modernas neurociencias y de otras disciplinas afines a ellas. De este modo, se busca expandir el conocimiento científico más allá de sus propias fronteras, para que llegue a todas las personas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, tanto en lo individual como comunitario. Ese es el proyecto, ¿no? O el programa de la neuropsicoeducación. Sin embargo, tenemos que considerar algunos riesgos a la hora de dar el gran salto desde un terreno, es decir, desde el terreno de la neurociencia, a otro como ser el pedagógico o el ámbito de la ética, por ejemplo, ¿no? ¿No? En este gran salto tenemos que tener cuidado para no caer en reduccionismos, ¿no? Para no pasar, con, digamos así, sin más, sin ningún criterio de las neurociencias, la psicología y de ahí a la educación, ¿no? Es decir, para tener una neuropsicoeducación hay que tener un balance, un equilibrio, una moderación, y no caer en reduccionismo, como por ejemplo el yo cerebral, que es un reduccionismo biologicista, es decir, de no considerar al cerebro como algo mecánico, como algo computacional, ¿no? Que de hecho las críticas que se le hacen a las neurociencias es de ese estilo, ¿no? Y con razón, ¿no? Se cae en una falacia llamada meriológica, es decir, merios en griego significa parte, ¿no? Que consiste en atribuir a una parte la totalidad, ¿no? Entonces, para no decir que somos un cerebro totalmente que piensa y razona, ¿no? Y dejar en la oscuridad a otras facetas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros en neuropsicoeducación empleamos esta sigla que en la cual nos muestra que somos una unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente también, ¿no?
en estos momentos, mientras yo grabo, ¿no? Acá hay un ruido ambiental, ¿no? Porque estoy en un medio ambiente, ¿no? Acá estoy también en la parra de fondo de mi casa, ¿no? Así que no somos cerebros solamente, ¿no? Y tenemos em, este, estas, estos sistemas interrelacionados, ¿no? Tenemos por una parte un sistema instintivo, ¿no? Porque nuestro cerebro funciona así, es decir, hay instinto que tenemos que nos viene dado nosotros por nuestra biología humana, ¿no? Después, la evolución de la especie humana hizo tener un mecanismo neurocerebral que conforma un sistema emocional, ¿no? Y un sistema de los lóbulos prefrontales, LPF significa eso, ¿no? Y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, somos no solamente un cerebro que piensa, solamente reducir nuestro cerebro a partes biológicas, sino que es en todo caso una biología que está dentro de una cultura y hay una interdependencia entre ambos estamentos. Entonces, hay, digamos así, un sistema que en donde podemos interrelacionar a las neurociencias, a la psicología y al aprendizaje. Eso es la neuropsicoeducación, ¿no? Bien, hecha esta introducción, vamos a ver los aportes que realizan las neurociencias a la educación, ¿no? Por un lado, ¿no? Las neurociencias trabajan y, digamos así, aportan en diversos ámbitos. Si bien hoy no vamos a hablar del sistema atencional y la memoria, sí lo vamos a mencionar, ¿no? Es decir, hoy en día sabemos que sin, o sea, no por las neurociencias, la educación lo ha ido sabiendo siempre, ¿no? Que si no hay atención, no hay aprendizaje, pero con la atención sola no basta. Si no hay memoria, si no guardamos información, tampoco hay aprendizaje, ¿no? Entonces, el sistema atencional y la memoria está siendo bien estudiado por las neurociencias. A, a esta estructura del cerebro, de la corteza cerebral, ¿no? Hacíamos alusión hace rato, que son los lóbulos prefrontales, tanto los lóbulos prefrontales del hemisferio izquierdo como los lóbulos prefrontales del hemisferio derecho, ¿no? Y tenemos en el sistema emocional, es decir, a la altura del lóbulo temporal, una estructura muy pequeña, como una almendra, de ahí el nombre en latín amígdala, significa almendra, ¿no? Tenemos una estructura cerebral muy pequeña que comanda nuestras emociones, ¿no? Acá lo tenemos visto en un cerebro medio, digamos así, visto de costado, la amígdala ubicada en esa región más clara que es el lóbulo temporal, ¿no? Y hay un dibujito acá que es muy ilustrativo, que de hecho cuando en los cuentos, cuando éramos chicos, nos decían que en nuestro interior hay un ángel y un demonio que se pelean, ¿no? Y acá nosotros hacemos referencia a la amígdala, que es la polvorita, digamos así, la que se enoja rápido, y tenemos los lóbulos prefrontales, que son aquellos, aquella capacidad de nuestro cerebro de poner orden y racionalidad, digamos así. Pero no somos racionalidad pura, convengamos. También somos emociones e instintos que deben trabajar lo más equilibradamente posible. Entonces ahí tenemos la corteza cerebral, ¿no? Vista de costado, ¿no? Y en donde está la corteza prefrontal. Bien, los lóbulos prefrontales son el área que nos hacen humanos y nos diferencian de otras especies. Algunas de sus capacidades son razonar, pensar, evaluar, vetar impulsos emocionales, autoobservarse, hacer planes, ver a futuro, la comunicación por medio del lenguaje verbal y desarrollar valores trascendentes, entre muchas otras cosas. Son los responsables de nuestra inteligencia emocional, tanto a nivel personal como social. Estas inteligencias, la racional y la emocional, están separadas. Por eso que podemos ser personas muy capaces a nivel intelectual y profesional, pero no dar evidencias de ser aptos en nuestro desarrollo emocional, ¿no? Es decir,
Y nosotros tenemos seguramente miles de ejemplos en donde hay personas que tal vez intelectual y profesionalmente funcionan muy bien, son muy capaces, ¿no? Pero no tienen un desarrollo emocional considerable, ¿no? Eh, uno puede decir, hay científicos, músicos, artistas, deportistas, que en sus asuntos funcionan muy bien, pero emocionalmente fallan, ¿no? Y eso lo podemos ver también en nosotros si nos analizamos. O puede ser al revés, hay personas que por ahí no han tenido la capacidad de desarrollarse intelectual y profesionalmente, pero tienen un equilibrio emocional considerable. Por tal motivo, ambas inteligencias deben ser formadas y desarrolladas con estrategias diferentes. Acá una crítica a nuestra pedagogía actual, ¿no? Que pone el acento mucho, y es más, la evaluación está centrada mucho más en la inteligencia racional que en la inteligencia emocional, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros. Sin embargo, cada vez, felizmente, cada vez se va poniendo también y se va trabajando y considerando más este tipo de inteligencia que es tan importante como la otra, o más, digamos así, que nos lleva a ser más sociables. La inteligencia emocional, pues bien, entonces es la capacidad que tenemos los humanos para reconocer nuestras emociones y sentimientos y las de las otras personas. Comprende además la automotivación y manejo adecuado de las relaciones con los otros. Una persona es inteligente emocionalmente cuando es capaz de establecer contacto con sus emociones, transformarlas en sentimientos, comprenderlas y gestionarlas adecuadamente. Y acá hacemos un paréntesis. No es lo mismo emoción que sentimiento, pero son complementarios, ¿no? La emoción es la parte más biológica que tenemos, son las reacciones más primarias que tenemos, como por ejemplo la ira, la alegría, la tristeza, eh, el asco, por ejemplo, la aprensión, ¿no? Son emociones básicas. Recuerden ustedes, hace unos años, una película animada que se llama Intensamente, ¿no? Ahí se ve claramente las emociones y cómo están caracterizadas. Pero si esas emociones se gestionan adecuadamente, se transforman en algo más cultural, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos. Otra característica es influir positivamente en su propia conducta y mejorar su calidad de vida, entender las emociones de los demás, ponerse en el lugar de los otros y responder adecuadamente a sus estados de ánimo, motivaciones y deseos, ¿no? Acá les voy a dejar también además un texto en donde vamos a profundizar un poquito más eh, el descubrimiento, ¿no? Que hizo un investigador, un neurocientífico italiano llamado Giacomo Risolati, en la Universidad de Parma, en Italia, en el cual, por casualidad, pero felizmente esa casualidad se transformó en una línea de investigación, en donde se descubrió un sistema de neuronas altamente especializadas que eran capaces de imitar conductas de los otros, ¿no? Por eso se los llamó neuronas espejo, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco más con el texto que le voy a enviar, pero esto es muy importante para la imitación de la conducta, ¿no? Tanto buenas como malas, ¿no? Por eso me parece que en este aspecto es muy importante tener en cuenta estos temas para trabajar también el tema de la ética, ¿no? Ya saben ustedes que hemos abordado el tema de la ética desde un punto de vista filosófico, haber dado fundamentos filosóficos sobre, digamos, nuestros actos humanos, pero también acá estamos teniendo en cuenta nuestro aspecto más biológico, ¿no? Porque también podemos decir que conociendo esto podemos saber que nuestras conductas son imitables, ¿no? Tanto las más laudables como las que no son tan laudables, ¿no? Pues bien, esto de las neuronas espejo es un tema muy interesante. La inteligencia emocional posee estas cualidades: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social, ¿no?
Vamos por parte. Las tres primeras, es decir, la autoconciencia, la autorregulación y la motivación, comprende lo que llamamos inteligencia intrapersonal, ¿no? En cambio, las dos últimas, la empatía y la habilidad social, corresponde a lo que denominamos inteligencia interpersonal, ¿no? Es la capacidad que tenemos para comprender a los demás cuáles son las cosas que los motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Es lo que comúnmente decimos ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Pues bien, entonces, solo si nos conocemos a nosotros mismos, como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, y también conocemos a los demás, ¿no? Si reconocemos nuestras emociones y las de los demás, y las gestionamos y las transformamos en sentimientos activos y positivos para nuestra sociedad, vamos a ver que otro mundo es posible, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la atención, y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Así que gracias por su atención.